Singapur es un país que desafía las expectativas y continúa sorprendiendo con su capacidad para fusionar tradición y modernidad. Profundizando en aspectos que van más allá de la superficie, se puede ver cómo la vida en esta pequeña nación se moldea por una serie de particularidades únicas. Además de lo mencionado anteriormente, existen áreas que merecen una mayor exploración para comprender plenamente lo que hace que Singapur sea un lugar tan especial y, a menudo, enigmático. En cuanto a la demografía, Singapur no solo se destaca por su diversidad étnica, sino también por ser una de las naciones con mayor densidad de población del mundo, con alrededor de 7.500 personas por kilómetro cuadrado. Esta alta densidad contrasta con países más extensos y menos poblados, como Australia, donde apenas hay 3 personas por kilómetro cuadrado. A pesar de la falta de espacio, el gobierno ha implementado una serie de soluciones innovadoras para aprovechar al máximo el territorio disponible, desde rascacielos residenciales hasta jardines verticales. De hecho, uno de los desarrollos más curiosos es la construcción de edificios subterráneos que albergan instalaciones deportivas, centros comerciales e incluso una red de túneles interconectados para el transporte de servicios esenciales. La economía de Singapur no se limita a la tecnología y el comercio, sino que también abarca el sector financiero. Es considerado uno de los centros financieros más importantes del mundo, comparable con Londres o Nueva York, con una bolsa de valores que maneja transacciones billonarias cada año. Los bancos en Singapur son conocidos por su discreción y estrictas leyes de confidencialidad, lo que ha atraído a inversionistas de alto perfil que buscan proteger sus activos. Un detalle que puede resultar sorprendente es que Singapur tiene una de las tasas de impuestos corporativos más bajas del mundo, lo cual ha incentivado a muchas compañías multinacionales a establecer su sede regional allí, consolidando su papel como un hub económico de primer orden. La vida en Singapur puede parecer costosa para los estándares de otros países. Los precios de la vivienda son elevados, en parte debido a la escasez de terreno disponible, lo que hace que el costo por metro cuadrado sea uno de los más altos del planeta, solo superado por ciudades como Hong Kong o Mónaco. Sin embargo, el gobierno ha implementado un sistema único de viviendas públicas llamado HDB, Housing and Development Board, que proporciona viviendas subsidiadas para la mayoría de los ciudadanos. Alrededor del 80% de los singapurenses viven en estas viviendas, lo que es un contraste llamativo si se compara con países occidentales, donde las viviendas sociales representan una fracción mucho menor del total de propiedades residenciales. El clima ecuatorial también tiene un impacto directo en la vida diaria. Las lluvias, aunque frecuentes, son breves y seguidas por cielos despejados, lo que permite a los habitantes adaptarse rápidamente a estos cambios. Es interesante notar que las fuertes precipitaciones han llevado al desarrollo de un sistema avanzado de drenaje subterráneo que evita inundaciones, algo que muchas otras ciudades tropicales aún no han logrado resolver. Además, en términos de temperatura, las altas cifras promedio, combinadas con la humedad constante, hacen que la ropa ligera sea la norma, mientras que el aire acondicionado se considera casi una necesidad básica. La flora y fauna de Singapur son un testimonio del esfuerzo por mantener la biodiversidad en un entorno urbano. Por ejemplo, en las reservas naturales se pueden encontrar especies de fauna en peligro de extinción, como el águila pescadora de cresta blanca o el murciélago nariz de herradura. Singapur también cuenta con varios programas para reintroducir especies nativas que han estado al borde de la extinción, incluyendo ciertas orquídeas que son endémicas de la región y que han sido objeto de esfuerzos de conservación masiva. Hablando de su urbanismo, Singapur ha sido pionero en lo que se conoce como arquitectura verde. La integración de elementos naturales en el diseño de los edificios es más que un simple detalle estético. De hecho, tiene implicaciones funcionales que ayudan a regular la temperatura y a reducir el consumo de energía. El complejo de apartamentos Park Royal on Pickering es un excelente ejemplo de esta tendencia, ya que presenta una estructura con jardines colgantes que funcionan como aislantes térmicos y reguladores del flujo de aire.
Otro caso notable es la isla de Pulau Semakau, que se ha transformado en un espacio de recreación ecológica, a pesar de ser un vertedero de desechos incinerados. Este enfoque en la sostenibilidad ha llevado a que Singapur sea considerado uno de los países con mayor compromiso con la mitigación del cambio climático. La historia de Singapur es tan fascinante como su presente moderno. Desde sus primeros registros hasta convertirse en un centro global, ha sido un lugar de encuentros, comercio y rivalidades. Los primeros vestigios históricos de Singapur se remontan a tiempos antiguos, cuando se conocía como Temasek, un nombre malayo que significa ciudad del mar. Los registros chinos de la dinastía Yuan mencionan a Temasek como un puerto floreciente en el siglo XIV. Más tarde, se le conoció como Singapura, que en sánscrito significa ciudad del león, supuestamente porque un príncipe de Srivijaya vio un león al desembarcar en la isla. Esta leyenda, aunque poco probable, ya que no existen leones en la región, perdura en la memoria cultural como una narrativa fundacional del país. En el siglo XVI, Singapur pasó por varios dominios regionales, desde el Sultanato de Malaca hasta el Sultanato de Johor. Sin embargo, la pequeña isla realmente cobró importancia con la llegada de los británicos en 1819, cuando Sir Stamford Raffles estableció un puerto libre, lo que marcó el inicio de la historia moderna de Singapur. Los británicos reconocieron su ubicación estratégica en el Estrecho de Malaca, un paso clave para las rutas comerciales entre India y China, y convirtieron a Singapur en un importante puerto de tránsito. Durante la Segunda Guerra Mundial, Singapur fue escenario de uno de los episodios más dramáticos de su historia. En 1942, los japoneses tomaron la isla en la Batalla de Singapur, una victoria que Churchill describió como el peor desastre en la historia militar británica. La ocupación japonesa fue brutal, y muchos locales sufrieron bajo la opresión del régimen militar. Al final de la guerra, Singapur volvió al dominio británico, pero el sentimiento anticolonial y las demandas de independencia crecían. En 1963, Singapur se unió brevemente a la Federación de Malasia, pero las tensiones políticas y raciales llevaron a su separación en 1965, convirtiéndose en una nación independiente. Fue un momento crítico, ya que el pequeño país carecía de recursos naturales, lo que planteó desafíos de supervivencia económica. Sin embargo, bajo el liderazgo de Lee Kuan Yew, Singapur experimentó una transformación económica que lo llevó a convertirse en una de las naciones más ricas del mundo en cuestión de décadas. La clave fue una combinación de políticas de desarrollo industrial, educación de alta calidad y estrictas regulaciones sociales. En cuanto a los mitos y leyendas, además de la leyenda fundacional del león, existen historias fascinantes que añaden misticismo a la identidad del país. Uno de los mitos más conocidos es el de la espada de Singapur. Según la leyenda, esta espada sagrada fue enterrada en algún lugar de la isla por un gobernante malayo, con la creencia de que protegería al país de invasiones extranjeras. Supuestamente, la espada fue descubierta en el siglo XIV y se cree que ha influido en la prosperidad y el destino de la isla. Sin embargo, su paradero actual es desconocido, lo que ha dado pie a numerosas teorías y búsquedas por parte de aventureros y cazadores de tesoros. Otra leyenda es la de Badan, un héroe mitológico malayo conocido por su fuerza sobrehumana. Según la historia, Badan obtuvo su fuerza al consumir un pescado mágico y se convirtió en el campeón del sultán de Singapur. Sus hazañas incluyen lanzar una enorme roca desde el río Singapur hasta su orilla. De hecho, una roca conocida como Singapura Batu existió cerca del río Singapur hasta que fue destruida en el siglo XIX para mejorar la navegación. La leyenda de Badan se ha mantenido viva como parte del folclore local y refleja la importancia de los héroes míticos en la construcción de la identidad cultural de la región. Otro aspecto intrigante de Singapur es su reputación de ser un lugar embrujado o lleno de fenómenos sobrenaturales. Por ejemplo, el Hospital General de Changi, ahora abandonado,
es conocido por ser uno de los lugares más encantados de Singapur. Durante la ocupación japonesa, se utilizó como hospital militar y lugar de tortura, lo que ha llevado a historias de apariciones y eventos paranormales. Este tipo de lugares son parte de la cultura urbana, alimentando un folclore que contrasta con la imagen moderna y tecnológica de la ciudad. A lo largo de la historia, las influencias culturales en Singapur han creado un crisol único de prácticas y creencias. A pesar de ser una nación moderna, algunas tradiciones culturales y supersticiones se mantienen firmes. Por ejemplo, el Hungry Ghost Festival es una celebración anual en la que los singapurenses rinden homenaje a los espíritus de los muertos, con la creencia de que durante el séptimo mes lunar, las puertas del inframundo se abren y los fantasmas vagan por la tierra. Durante este periodo, es común ver ofrendas de alimentos y quemas de incienso en las calles, así como representaciones de ópera china para entretener a los espíritus. La creencia en el mundo espiritual sigue siendo fuerte en muchas comunidades, reflejando una mezcla de budismo, taoísmo y tradiciones populares chinas. El papel de la mujer en Singapur ha evolucionado significativamente a lo largo de las décadas. Sin embargo, persisten ciertas expectativas tradicionales que pueden ser vistas como tabúes. Por ejemplo, a pesar de que la sociedad ha avanzado en términos de igualdad de género, se espera que las mujeres tomen la iniciativa en mantener la armonía familiar, un concepto derivado del confucianismo que sigue teniendo influencia. Algunas mujeres han expresado que sienten la presión de encarnar la imagen ideal tanto en la esfera pública como en la privada, lo que implica cumplir con ciertos roles tradicionales dentro del hogar. Sin embargo, hay un tabú en torno a la sexualidad femenina. Las mujeres que son abiertas sobre sus preferencias íntimas o que practican relaciones fuera de la norma aún pueden ser juzgadas socialmente. Este contraste entre la imagen pública y la vida privada puede ser un reflejo de la naturaleza dual de Singapur, donde lo moderno y lo tradicional coexisten de manera compleja. En el contexto histórico y cultural, Singapur continúa siendo un ejemplo de resiliencia y adaptación, navegando entre leyendas antiguas y desafíos contemporáneos. Desde sus inicios como un simple puerto comercial hasta convertirse en una metrópolis moderna, ha mantenido una capacidad impresionante para reinventarse, combinando sus raíces culturales con la innovación y la búsqueda constante de un futuro mejor. En cuanto a las tradiciones, Singapur se destaca por la coexistencia armoniosa de distintas religiones. En una misma calle es común encontrar templos budistas, mezquitas y santuarios hindúes uno al lado del otro. Esto es particularmente evidente en áreas como Chinatown y Little India, donde las celebraciones religiosas son un espectáculo de color y devoción. Sin embargo, también existe un lado más controvertido, ya que las estrictas leyes de censura imponen limitaciones en cuanto a la libertad de expresión, especialmente en temas relacionados con la religión y la moralidad. El turismo es otro sector vital de la economía. Cada año, millones de visitantes acuden a Singapur no solo para disfrutar de sus atracciones modernas, sino también para experimentar la multiculturalidad de la vida cotidiana. Además de los puntos de interés ya mencionados, el zoológico de Singapur es famoso por su enfoque de 0 jaulas, donde los animales viven en espacios abiertos separados de los visitantes solo por barreras naturales. Otro lugar peculiar es el casino de Marina Bay Sands, uno de los más lujosos del mundo, con una regulación curiosa. Mientras que los turistas pueden entrar gratis, los ciudadanos locales deben pagar una tarifa de entrada como medida disuasoria para combatir el juego compulsivo. Al adentrarnos en aspectos más íntimos, podemos observar que la cultura de citas en Singapur refleja una mezcla de modernidad y tradición. Mientras que las aplicaciones de citas son populares entre los jóvenes, aún persisten valores conservadores en ciertos segmentos de la sociedad. Por ejemplo, las relaciones abiertas o el poliamor son temas que aún generan controversia, a pesar de que un número creciente de personas adopta estilos de vida menos convencionales.
Las mujeres en particular enfrentan una serie de expectativas relacionadas con el matrimonio y la maternidad que pueden chocar con sus aspiraciones personales y profesionales. Esto se ve reflejado en la tasa de natalidad del país, una de las más bajas del mundo, lo que ha llevado al gobierno a implementar políticas para incentivar el crecimiento familiar, como subsidios para hijos y permisos de paternidad extendidos. Existe un dato tabú que pocas veces se discute, relacionado con las prácticas íntimas y la discreción que se espera en las relaciones. Las mujeres singapurenses, aunque sean modernas y educadas, a menudo sienten la presión de mantener una imagen de recato y modestia. Un estudio informal realizado en una universidad local mostró que, en promedio, muchas mujeres jóvenes consideraban que hablar abiertamente sobre sus preferencias sexuales era algo inapropiado. Sin embargo, esto no significa que no existan conversaciones privadas y círculos donde estos temas se discutan de manera franca. La vida nocturna de Singapur, con clubes y bares exclusivos, a veces revela un lado más liberado y experimental que contrasta con la imagen pública conservadora. Por último, para ilustrar un ejemplo de contraste cultural, podemos comparar Singapur con Japón en términos de disciplina social. Ambos países tienen una cultura de orden y limpieza, pero mientras que en Japón la responsabilidad de mantener la limpieza recae en los ciudadanos, en Singapur es el gobierno el que impone multas severas para garantizar el cumplimiento. Esta diferencia en la manera de abordar el mismo problema muestra cómo un contexto similar puede generar enfoques distintos en la búsqueda de soluciones efectivas. Así, Singapur no es solo una ciudad-estado moderna y tecnológica, sino también un lugar de múltiples capas y complejidades, donde la tradición y la innovación conviven en un delicado equilibrio. La habilidad del país para adaptarse y prosperar ha sido clave para su éxito, convirtiéndolo en un fascinante crisol de culturas y un ejemplo de lo que puede lograrse incluso en un espacio tan pequeño.